Bienvenido a la 88ª parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás la manera de acceder a los elementos de una tupla mediante el desempaquetado de tuplas. Una manera interesante de acceder a los elementos de una tupla es mediante el desempaquetado de tuplas. Esta alternativa nos permite asignar cada elemento de una tupla a una variable independiente. La sintaxis para desempaquetar una tupla es la siguiente. En primer lugar, tenemos que colocar las variables donde queremos almacenar los elementos que vamos a desempaquetar la tupla. Por ejemplo, yo voy a desempaquetar dos elementos, entonces voy a colocar dos variables. La primera que se llame var-1, después una coma, un espacio y var-2. Colocamos después un signo de igual, pues vamos a asignar valores a estas dos variables. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a recordar cómo declarábamos varias variables y por supuesto les asignábamos un valor cuando iniciábamos este curso. Es decir, si en este caso yo estoy colocando aquí var-1 y var-2 y después indico que quiero asignarle a cada una de estas variables la letra A y la letra C, bueno, lo que pasaba es que estos valores se asignaban en el orden que yo los había colocado. Es decir, var-1 recibía a la letra A, pues es la primera variable y es el primer elemento que yo quiero almacenar, y después var-2 recibe el segundo elemento que es la letra C. Lo mismo sucede con el desempaquetado de tuplas. Sin embargo, para poder utilizar el desempaquetado de tuplas, utilizamos la siguiente sintaxis. En este caso, seguimos manteniendo la cantidad de variables que voy a utilizar, pues son los mismos elementos que yo quiero desempaquetar. Si tengo dos variables, quiero desempaquetar dos elementos. Después, una vez que hayamos colocado el signo de igual, vamos a colocar el nombre de la tupla con la que voy a trabajar. Y finalmente colocaremos un par de corchetes. Dentro de este par de corchetes, voy a colocar la sintaxis que utilizamos en el video anterior para la segmentación de tuplas. Por ejemplo, yo quiero segmentar desde la posición 0 hasta la posición 2. Con esto yo estaría desempaquetando dos elementos mismos que estoy almacenando en las dos variables que yo declaré previamente. Veamos un ejemplo para comprenderlo mejor. En este caso me voy a apoyar de una tupla que se llama vowels-tuple, la cual contiene las 5 vocales, es decir, tenemos una tupla de vocales. Después, haciendo uso de la sintaxis que nos acaban de explicar, voy a desempaquetar yo tres elementos, entonces voy a colocar tres variables. Después colocamos el signo de igual, pues voy a asignar valores a estas tres variables y después colocaré el nombre de la tupla con la que voy a trabajar, seguido del operador de segmentación. Este operador ya lo aprendimos a utilizar en el video anterior y por supuesto ya lo sabemos utilizar también gracias a los substrings. Entonces, aquí es muy importante que tengamos un buen control con la segmentación de tuplas. Entendido esto, ahora veamos cómo se comporta. Aquí ya sabemos nosotros que al tener 5 elementos dentro de nuestra tupla, tenemos un total de 4 posiciones. Lo que yo le estoy indicando aquí a mi programa es que, en primer lugar, quiero realizar una segmentación de la tupla vowels-tuple que va a comenzar desde la primera posición disponible de mi tupla, pues yo aquí no estoy indicando el inicio. Entonces lo que hace Python es colocar un índice en esta primera posición disponible, que es la 0. Después le estoy diciendo que quiero que coloque un índice en la posición número 3. Entonces 0, 1, 2 y 3. Eso quiere decir que en esta parte debe de colocar el siguiente índice. Una vez hecho esto, ya sabemos que va a tomar todos los elementos que hayan quedado entre ambos índices, que son 3 elementos. La siguiente etapa del desempaquetado consiste en ir colocando cada uno de estos elementos en el orden que están dentro de las mismas variables. Es decir, si en primer lugar está la letra A, bueno, la va a tomar Python y la va a colocar dentro de mi variable que se llama v1. Después va a tomar el siguiente elemento, que es la letra E, y lo va a almacenar en la siguiente variable. Y finalmente va a tomar el tercer y último elemento y lo va a colocar dentro de la última variable que yo tengo disponible. De esta manera se realiza el desempaquetado de tuplas. Entonces, esta es la manera. Es muy importante que nosotros conozcamos y por supuesto manejemos bien la segmentación de tuplas para poder después realizar el desempaquetado de las tuplas. Básicamente es muy fácil. Lo único que debemos de tener en cuenta es que nosotros debemos de tener la misma cantidad de elementos proporcional a la cantidad de variables que yo estoy declarando. Es decir, si yo estoy desempaquetando 3 elementos, debo de tener 3 variables donde van a llegar esos elementos. Porque, por ejemplo, supongamos que yo este índice no lo coloqué en la posición número 3, sino que aquí estoy indicando que va a estar en la posición número 4. Con esto yo tendría 4 elementos
a desempaquetar. Sin embargo, yo mantengo 3 variables. Al ejecutar esta línea de código, Python en automático me va a indicar que hay un error, pues son muchos valores a desempaquetar y solamente está esperando 3 valores. ¿Por qué espera 3 valores? Porque yo le estoy únicamente dando 3 variables con las que va a trabajar. Sin embargo, en esta parte, en la segmentación de la tupla, yo estoy desempaquetando un total de 4 elementos. Por eso Python me dice, oye, son muchos elementos a desempaquetar y tú solo tienes 3 variables. Y por otro lado, también puede pasar que si yo le doy menos elementos correspondiente a la cantidad de variables que estoy declarando, también va a haber un error. Aquí me va a decir, oye, ¿sabes qué? No son los suficientes valores a desempaquetar, porque estoy esperando 3 y me estás mandando únicamente 2. Pues yo estoy indicando que quiero que inicie la segmentación desde la posición 0, que es esta de aquí, hasta la posición 2, que es esta parte de acá. Por ende, tengo 2 valores únicamente a desempaquetar, pero yo le estoy dando a Python un total de 3 variables. Entonces Python me va a decir, oye, ¿sabes qué? No puedo dejar una variable vacía. Tienes que desempaquetar ya sea un valor más o bien borrar una variable, pero es importante tener en cuenta que si tenemos más variables o más elementos de la cantidad de variables que he declarado o bien menos elementos que la cantidad de variables que he declarado, bueno, va a saltar un error. Entonces es muy importante que siempre tengamos en cuenta que al momento de desempaquetar una tupla, bueno, siempre los elementos correspondan a la cantidad de variables que yo estoy estableciendo. Finalmente vamos a desarrollar una pequeña práctica para comprobar que lo que nos acaban de mostrar en las diapositivas es correcto. Para ello, nos dirigimos a nuestro IDLE y vamos a crear un nuevo archivo el cual nombraremos desempaquetado-tupla.py o .py, y una vez que hayamos creado nuestro archivo vamos a comenzar. Lo primero que yo necesito es una tupla con la cual voy a trabajar, así es que he creado una nueva tupla la cual se llame countries-tuple, y después esta tupla va a contener el nombre de 4 países que, bueno, previamente en algún ejercicio ya habíamos trabajado con esta tupla. Una vez que hayamos creado nuestra tupla, voy a presionar una vez Enter. Y lo que voy a hacer es mandar a imprimir en pantalla esta tupla para comparar que en efecto lo que se ha desempaquetado corresponde con lo que yo tengo en mi tupla. Entonces voy a copiar el nombre de la tupla, lo coloco dentro de este print, después coloco una coma, un espacio, un par de comillas y dentro de este par de comillas un salto de línea. Esto recuerda que lo hago para poder separar la impresión de pantalla y por supuesto evitar que se vayan amontonando. Una vez que hayamos hecho esto voy a presionar 2 veces Enter y vamos a utilizar la sintaxis que nos acaban de enseñar para realizar el desempaquetado de tuplas. En este caso yo voy a desempaquetar una cantidad de 3 elementos, es decir, quiero desempaquetar a México, Brasil y Argentina en variables independientes para poder utilizar estos elementos y así trabajar con ellos, ya sea modificarlos o bien agregarlos a alguna otra estructura de datos. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer es declarar la cantidad de variables correspondiente a la cantidad de elementos que voy a desempaquetar. Quedamos que voy a desempaquetar 3 elementos, entonces necesito 3 variables. Voy a colocar, por ejemplo, P1 en contracción a país 1, P2, P3. Genero un espacio, agrego el signo de igual y después en esta parte de aquí voy a colocar el nombre de la tupla con la que estoy trabajando, que es countries-tuple. Entonces lo colocamos aquí. Después voy a utilizar el operador de segmentación. Coloco un par de corchetes y dentro de este par de corchetes indicaré el inicio y el final de la segmentación. Entonces, en las diapositivas veíamos que no indicábamos el inicio de la segmentación. Entonces simplemente coloco 2 puntos y después voy a colocar un 3, pues quiero que la segmentación termine en la posición número 3. Pues de esta manera, al estar en la posición 0 hasta la posición 3, estaría posición 0, 1, 2 y 3. De esta manera yo tengo la certeza que voy a desempaquetar 3 elementos. Una vez que hayamos hecho esto, pues vamos a presionar 2 veces Enter, pues en esta parte de aquí estamos hablando que al ejecutar esta línea de código, México se va a almacenar en P1, después Brasil se va a almacenar en P2 y Argentina se va a almacenar en P3. Así es que vamos a comprobar que esto es correcto. Para ello voy a generar en primer lugar un print, agrego un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis un par de comillas y dentro de este par de comillas escribimos desempaquetado de tupla, un espacio, un par de corchetes y dentro de este par de corchetes 2 puntos y el número 3. Esto simplemente es un letrero de apoyo que voy a mandar a imprimir en pantalla para poder comprobar que el desempaquetado se realizó de manera correcta. Una vez que hayamos hecho esto voy a presionar otra vez Enter. Voy a generar otro print y dentro de este print un fstring. Dentro de este fstring escribimos
primer país. Agregamos 2 puntos, un espacio, un par de llaves y dentro de este par de llaves voy a mandar a imprimir la variable que corresponde al primer país, que es P1 y que por supuesto tendría que mostrarnos el nombre de México. Entonces coloco aquí P1. Después salgo del par de paréntesis y voy a copiar esta línea de código. Presiono Enter y la pego una vez más. Aquí vamos a colocar ahora, en lugar de primer, vamos a poner segundo. Y después aquí en P1 vamos a colocar P2, pues en esta parte es esta variable que debe de contener a Brasil. Entonces vamos con México, después Brasil y finalmente presiono Enter, nuevamente pego esta línea de código y aquí vamos a ponerle tercer país, que es aquí tercer y después país. Y finalmente en P vamos a poner P, borramos el 1 y colocamos el número 3, que corresponde a esta variable que en teoría debería tener almacenado el nombre de Argentina. Entonces, ¿cómo nos tiene que mostrar la impresión en pantalla? Bueno, aquí en primer lugar tiene que aparecer México, después como segundo país Brasil y finalmente como tercer país Argentina. Entonces, de esta manera ya hemos terminado de generar nuestra práctica. Ahora, vamos a ejecutar el programa para comprobar que funciona de manera correcta. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, podemos comprobar que en efecto el orden fue tal cual lo dijimos. En primer lugar México, que es la primera posición, después Brasil, que es la segunda posición, y finalmente Argentina, que es la tercera posición. Y aquí no nos marcó ningún error porque nosotros establecimos que íbamos a desempaquetar un total de 3 elementos, que son la cantidad de variables que nosotros declaramos. Como puedes darte cuenta, el desempaquetado de tuplas es una característica útil y eficiente que nos permite acceder a los elementos individuales de una tupla asignándolos directamente a variables independientes. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!